Hola, archivos de terror RD. Me encantan sus relatos y les escucho todas las noches. Creo firmemente en lo paranormal y sé que hay cosas que no podemos explicar. Yo solía compartir esta opinión en foros y charlas con amigos, siempre entusiasmado con la posibilidad de que existiera algo más allá de nuestra percepción cotidiana. Las noches de luna nueva eran mis favoritas para escuchar estas historias, con el contraste de la oscuridad y el silencio amplificando la atmósfera. Un día, mientras comentaba el último episodio que había escuchado, mi amigo Ricardo, un ex policía ya retirado, se me acercó con una expresión seria, algo poco común en él. Si te gustan esas historias, comenzó, quizás quieras escuchar una que involucra a mi hermano. Mi curiosidad se disparó de inmediato. Claro, cuéntame, dale. Era una noche húmeda y fría cuando, según Ricardo, su hermano, todavía activo en la fuerza policial, estaba en su patrullero revisando algunas denuncias. A las 2 de la madrugada, su radio crujía con el ruido estático, hasta que una voz desesperada rompió el silencio. Era la central, retransmitiendo una llamada de auxilio de una mujer. Su tono era tal que heló la sangre del hermano de Ricardo. No era solo miedo, era terror puro. A pesar de los años que Ricardo había servido como oficial y a las historias que había escuchado, admitió que nunca había sentido un escalofrío tan profundo como cuando su hermano le compartió esa llamada. Había algo en el relato que trascendía lo típico de un crimen o de un incidente. Era como si lo paranormal y lo cotidiano chocaran de frente. Mientras terminaba su historia, Ricardo me miró con una seriedad penetrante. A veces las historias que escuchas en esos programas no están tan lejos de la realidad como piensas, me advirtió. Y en ese momento, supe que mi visión sobre lo paranormal nunca volvería a ser la misma. El reloj marcaba las 2:03 a.m. cuando la llamada entró. El hermano de Ricardo, a quien llamaremos Ángel, se encontraba en una carretera desolada. Estaba rodeado solo por el zumbido constante de su patrullero y la tenue luz de la consola. Al levantar la radio, una voz femenina, temblorosa y desesperada, resonó. Por favor, venga rápido. Ella se llevó a mi niña. Ángel intentó calmarse, tratando de atrapar cada detalle. Señora, quiero que se calme y me diga, ¿dónde está usted ahora?, preguntó, intentando mantener la calma en su voz. Sin embargo, un fuerte ruido estático interrumpió la conexión y solo logró captar palabras sueltas. Está en la carretera. Bosque. No puedo verla. Apretando el acelerador, Ángel intentó recordar cualquier carretera cercana que estuviera adyacente a un bosque, pero lo que realmente lo inquietaba no era solo la desesperación en la voz de la mujer, sino el misterioso trasfondo que escuchó detrás de sus palabras, como un murmullo o un cántico distante. Mientras él avanzaba, un denso manto de niebla comenzó a envolver la carretera, reduciendo la visibilidad a casi nada. El ambiente se volvía palpablemente frío, y por un momento, Ángel juraría haber visto siluetas moverse entre la niebla. Cada instante aumentaba su sensación de desasosiego. Alcanzando un cruce, notó una carretera menor que se adentraba en un espeso bosque. Sin pensarlo 2 veces, giró, adentrándose en la oscuridad del bosque. El camino se volvía cada vez más estrecho y tortuoso. Las ramas de los árboles rozaban el vehículo, y el cántico que había oído antes parecía crecer en intensidad. De pronto, el radio volvió a la vida con una estática ensordecedora. Ángel, paralizado por un segundo, sintió que algo o alguien
lo observaba desde la oscuridad del bosque. Lo que había comenzado como una llamada de emergencia se estaba transformando en su peor pesadilla. El camino continuaba serpenteando a través del espeso bosque. Cada curva parecía esconder un nuevo secreto. Ángel, con la respiración ya agitada, redujo la velocidad al notar una luz parpadeante a lo lejos. Esa tenue luminiscencia procedía de una casa pequeña que estaba rodeada por la densa maleza. Ante la casa, una mujer, la misma que había llamado, estaba arrodillada en el suelo, sollozando. Se detuvo bruscamente y se apresuró a acercarse a ella. «¿Dónde está tu hija?», preguntó Ángel. La mujer levantó una mirada perdida y señaló hacia la espesura del bosque. Sus palabras fueron entrecortadas por el llanto. Se la llevó hacia allí». Sin perder el más mínimo segundo, Ángel encendió su linterna y se adentró en el bosque, siguiendo un tenue sendero. Mientras más caminaba hacia el bosque, más escalofrío sentía, pues estaba solo y no sabía a lo que se enfrentaría. La linterna y su arma siempre en su mano. Por un momento juró ver figuras humanoides moviéndose rápidamente entre las sombras del bosque. Cada vez que intentaba enfocar la luz hacia ellas, desaparecían, como si fueran meras ilusiones. Pero el miedo en el corazón de Ángel era real. Entonces ocurrió lo más aterrador. De pronto escuchó un llanto a lo lejos. Era débil, pero claramente reconocible como el de una niña. Siguiendo el sonido, llegó a un claro, donde encontró un antiguo columpio de madera, que, como pueden imaginar, se movía lentamente por sí solo, como si alguien invisible estuviera jugando en él. A sus pies había una pequeña muñeca, que parecía haber sido abandonada hace muy poco. Al recogerla, una risa fría y distante resonó detrás de él. Girando rápidamente, apuntó su linterna, revelando la figura parcialmente iluminada de una anciana con una sonrisa torcida, quien sostenía la mano de una niña que parecía estar en trance. El tiempo pareció detenerse. El miedo y al mismo tiempo una determinación increíble se apoderaban de Ángel. Ángel intentó mantener la calma mientras observaba a la anciana y a la niña. Sus instintos le decían que cualquier movimiento brusco podría ser peligroso. La anciana, con ojos que parecían contener siglos de oscuridad, siseó, y Ángel le dijo: «Señora, soy de la policía. Le ordeno que deje la niña ahí y se aleje lentamente hacia su izquierda». Pero la misma seguía caminando como sin nada. «Le dije que dejara a la niña ahí. Es mi última advertencia», dijo Ángel con voz firme, intentando no mostrar su miedo. La anciana reía por lo alto, una risa helada que resonaba entre los árboles. La señora seguía caminando como si nadie le hablara. El corazón de Ángel latía con fuerza, pero no podía darse el lujo de mostrarse indeciso. Hizo 2 disparos al aire, y apenas escuchó el sonido del disparo, la señora se movió a una velocidad increíble, y Ángel simplemente la perdió de vista. Una neblina espesa comenzó a envolver el claro, y Ángel, aunque sabía que las probabilidades estaban en su contra, con un respiro profundo, corrió hacia la espesura del bosque. A medida que corría, escuchaba risas y murmullos detrás de él. Sombras se movían a su alrededor, y más de una vez sintió manos frías que rozaban su piel. El bosque estaba oscuro y silencioso, pero entonces, desde la distancia, escuchó un grito que le heló la sangre. Era la niña, oculto entre las ramas del árbol.
Ángel intentaba moderar su respiración. A medida que los minutos pasaban, la neblina se tornaba más densa y el bosque parecía retorcerse y cambiar, volviéndose cada paso aún más incierto. Entonces, frente a él, una luz parpadeante se hizo visible. Era su patrulla, la cual había dejado parqueada cerca de la casa de la mujer. Sin embargo, cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio una figura, la cual se movió a una velocidad que sus ojos no pudieron seguirla. Se preguntaba si era la anciana, pero esta vez su apariencia era aún más terrorífica, con una piel pálida y arrugada y ojos negros como el mismísimo abismo. En ese momento, un grito de auxilio emergió de la nada, dándole a Ángel la distracción que necesitaba. Aprovechó el breve momento, apuntó su arma y disparó 2 veces al aire nuevamente, esperando que el ruido asustara o al menos desorientara a aquella atrocidad. Aquella cosa corrió y se escondió nuevamente en el bosque, y esta vez para siempre. Por más que buscaron y buscaron, nunca encontraron a la niña esa noche. Era como si el mismísimo bosque se la hubiera tragado. El misterio de la niña desaparecida y aquella bruja del bosque se convirtió en una leyenda urbana, una que Ángel recordaría con horror por el resto de sus días, siempre preguntándose si podría haber hecho algo diferente aquella fatídica noche. Esa historia de Ricardo me dejó asombrada. Le hice muchas preguntas después de aquello, y lo que terminó de decirme fue que Ángel recibió asistencia psicológica debido al duro golpe que había afrontado haber perdido ese caso. La madre de aquella niña nunca pudo recuperarse y hoy aún sigue internada en un hospital psiquiátrico. Y sí, creo que Ricardo tiene razón. Aquellas historias que parecen ficción, en realidad, pueden que no estén tan alejadas de la realidad. El mundo es demasiado grande y parece que nunca seremos capaces de descubrir todos sus secretos. Saludos, oyentes. Espero que hayan disfrutado del relato que nos ha enviado un suscriptor del canal. Si tienes alguna historia que deseas contar, puedes enviarla al email que dejamos en la descripción. Bien, ahora vamos con el siguiente relato. La noche siempre ha tenido su propio pulso. Una cadencia que, después de 2 décadas como oficial nocturno, aprendí a escuchar con claridad. Las tenues luces de la estación, las sombras que se desplazan en las esquinas, el murmullo de las radios comunicando eventos lejanos. En esas horas donde el mundo parecía dormido, yo me sumergía en una danza con la oscuridad que pocos entendían. Para esta historia me presento. Pueden llamarme Mario Martínez, aunque mi verdadero nombre no importa. Es solo una mera etiqueta. Lo importante es la verdad oculta tras la máscara, una que he llevado durante muchos años para proteger a aquellos que amo y a mí mismo. En un escritorio apartado donde se almacenan los casos más rutinarios y triviales, había un archivo sin etiqueta que no había visto antes. ¿Acaso era una omisión? ¿Un descuido? Sea lo que fuere, despertó mi curiosidad. Al abrirlo, una serie de recortes y notas manuscritas se revelaron ante mí. El archivo hablaba sobre unas desapariciones, todas ocurridas en la noche del 23 de diciembre, a lo largo de los años. Pintaban un patrón que nadie había notado, o quizás que todos habían elegido ignorar. Las notas, con letras temblorosas, eran advertencias, tal vez súplicas. «No lo dejes entrar», decía una, mientras otra insistía, «la sombra del 23». Las paredes de la estación parecieron cerrarse un poco. Ese aire cargado de misterio y peligro se hizo más tenso.
Una sensación de ser observado me invadió, como si las mismísimas sombras estuvieran conscientes de mi descubrimiento. Me pregunté cuántos sabían de este archivo y cómo demonios había terminado aquí. ¿Cuántas personas habían notado este patrón? ¿Y cuántos, como yo en ese momento, habían sido consumidos por el deseo de desentrañar su verdadera naturaleza? El reloj marcó las 12. Era el inicio de un nuevo día, pero en lugar del alivio que suele acompañar ese momento, sentí una opresión en mi pecho, una premonición. El 23 de diciembre estaba a la vuelta de la esquina, y algo me decía que esta vez no sería una noche cualquiera. María, mi compañera, siempre fue el faro en la oscuridad de mi trabajo nocturno. Su juventud y energía contrastaban con mis años de experiencia y el cansancio que a veces sentía al enfrentar otro caso sin resolver. Pero esa noche, al compartir el misterio de los recortes, su actitud vibrante simplemente cambió. Se sumió en una seriedad que rara vez había visto en ella. «¿Qué es eso, Marino? ¿Qué tienes ahí?», preguntó, sosteniendo uno de los recortes con una mirada penetrante. «No lo sé», admití, pasándome una mano por la frente sudada. «Pero algo me dice que estamos a punto de descubrirlo». Mientras leía, noté que María se tensaba con cada nota y advertencia. Parecía reconocer algo que no había notado, un detalle que a mí se me había escapado. Sus dedos se crisparon alrededor de un recorte en particular, uno fechado hace exactamente 10 años. Tragó saliva y levantó la vista hacia mí. «Marino, mi familia solía vivir en esa dirección. Mis padres se mudaron poco después de esa fecha. Nunca me contaron el por qué. Solo decían que era una decisión de adultos». El silencio se había apoderado de la habitación. El peso de la coincidencia y el misterio que se cernía sobre nosotros se hizo casi palpable. Las piezas comenzaban a encajar de maneras inesperadas y aterradoras. El archivo ya no era solo un misterio, sino un asunto personal. Ambos nos miramos, sabiendo que no podíamos dejarlo estar. El reloj parecía burlarse de nosotros con su tic-tac constante, recordándonos que el 23 de diciembre se acercaba inexorablemente. «Tenemos que ir allí, Marino. Necesito saber qué pasó», dijo María con determinación. Yo asentí, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo. El pasado estaba llamándonos, y sabíamos que no podíamos ignorarlo, no cuando la sombra del 23 amenazaba con revelar todos sus secretos. La noche del 23 de diciembre llegó con una velocidad inquietante. Una luna menguante colgaba en el cielo, proyectando una luz difusa que apenas rompía la oscuridad. Las calles, que usualmente están llenas de festividades y alegrías por las fiestas, parecían más silenciosas, casi como si la ciudad también estuviera esperando algo. María y yo decidimos patrullar cerca de la dirección del recorte, que la había afectado tanto. No había un plan específico, solo un presentimiento de que algo ocurriría allí. El aire estaba cargado, la atmósfera era electrizante. Cada sombra nos hacía saltar, cada ruido nos ponía en alerta máxima. Estábamos en medio de una conversación, tratando de distraernos de la atención, cuando la radio del coche patrulla estalló con un sonido ensordecedor. Una voz angustiada y rota emitía el mensaje. ¡Por favor, ayuda! ¡Alguien ha entrado a mi casa! Creo que... ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que ha matado a mi esposo! La dirección que dio fue como un balde de agua en lata. La misma dirección del recorte que María había identificado. Sin perder el tiempo encendimos las sirenas y aceleramos hacia allí de inmediato. Los minutos en el coche parecían horas.
y el mundo exterior se movía en cámara lenta. Al llegar a la casa, la puerta estaba entreabierta, revelando una oscuridad que parecía más densa que la misma noche. Un viento gélido nos envolvió al entrar, y el silencio era absoluto, excepto por un débil sollozo proveniente del fondo. María y yo intercambiamos una mirada cargada de miedo y al mismo tiempo de determinación. Sin palabras, ambos sabíamos que este no sería un caso común y que lo que descubriríamos esa noche podría cambiarlo todo. Con las linternas encendidas y las armas en mano, nos adentramos en la oscuridad, esperando encontrar alguna respuesta. Pero debo aclarar que nada nos prepararía para lo que estaba por venir. El piso hecho de madera crujía bajo nuestros pies mientras avanzábamos por el pasillo, así que solo nos guiábamos por las tenues luces de nuestras linternas. Cada puerta cerrada parecía guardar sus propios secretos, y el silencio solo era interrumpido por ese sollozo lejano que nos guiaba hacia su origen. El olor a tierra mojada era fuerte, recordándonos que la noche también estaba teñida por una lluvia persistente. Gotas resonaban desde alguna parte de la casa, como un metrónomo marcando un ritmo constante, añadiendo más tensión al ya de por sí lúgubre ambiente. Al girar por un corredor, la luz de mi linterna reveló un rastro rojizo en el suelo, un rastro que serpenteaba hasta una puerta entreabierta. María, con el pulso tembloroso, señaló la mancha. Sus ojos reflejaban el horror de la situación. Empujamos la puerta con cautela, y el escenario ante nosotros nos dejó sin aliento. Había una sala desordenada. Muchos muebles estaban volcados y, sin duda, marcaban el inicio de una lucha violenta. En el centro, el cuerpo de un hombre yacía, con un pozo de un líquido rojizo a su alrededor, y en una de las esquinas había una anciana, la cual indiscutiblemente era la fuente de los sollozos. Aquella anciana abrazaba sus rodillas y temblaba de forma incontrolable. María se acercó a ella con cautela, tratando de ofrecer algún consuelo. La anciana levantó la vista. Sus ojos vidriosos reflejaban un terror indescriptible. «Está aquí», susurró la anciana, señalando hacia una sombra en el otro extremo de la sala. Dirigimos rápidamente nuestras linternas hacia donde apuntaba la anciana, pero no había nada. Solo había un rincón vacío, cuando de pronto un frío gélido nos invadió y una voz baja y siniestra resonó en la estancia. María y yo nos dimos la vuelta bruscamente, con nuestras armas desenfundadas y listas, pero allí no había nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observados persistía, y ahora ambos sabíamos que no estábamos solos en aquella casa. La sala parecía cerrarse sobre nosotros, y esa sensación de ser observados se intensificaba. María ayudó a la anciana a ponerse de pie, mientras al mismo tiempo yo cubría la puerta. Cada crujido de la casa nos hacía saltar. La anciana todavía estaba conmocionada y sollozó. Deben irse. No es seguro para ustedes estar aquí». Pero antes de que pudiéramos responder, un fuerte ruido provino del piso superior. Era como si algo o alguien se arrastrara lentamente. María y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que teníamos que investigar, pero también estábamos conscientes del peligro. Con un asentimiento comenzamos a subir las escaleras, moviéndonos en silencio. La anciana nos observaba desde abajo, mientras sus ojos nos miraban con súplica. Arriba, un largo pasillo se extendía ante nosotros, con puertas cerradas a ambos lados. El rastro rojizo ahora estaba más fresco. Aquel rastro nos llevó a una de ellas. Al abrirla, reveló una habitación en penumbras, y al fondo,
Una ventana estaba entreabierta, dejando entrar la lluvia y el viento que hacía ondear las cortinas, como si de un fantasma se tratase. Y justo allí, en el umbral, la figura de una persona cubierta de manchas rojas nos observaba. Al acercarnos, la figura se giró, revelando el rostro de un joven aterrorizado. Aquel joven sostenía un cuchillo ensangrentado. Su mirada estaba perdida. Cuando nuestras linternas iluminaron su rostro, gritó: «¡Él me hizo hacerlo! ¡Aquella sombra! ¡Me obligó!». Antes de que pudiéramos reaccionar, el joven corrió hacia la ventana abierta y saltó al jardín. María y yo lo seguimos de inmediato, pero cuando llegamos, solo encontramos el cuchillo en el césped mojado, y del joven no había ni un solo rastro. Las sirenas de los refuerzos rompieron la tensa quietud de la noche, pero en medio del caos, una cosa era clara: la sombra del 23 seguía su juego, y nosotros éramos sus peones. La búsqueda solo acababa de comenzar. Con el amanecer, la escena de la casa cambió. Las luces de las patrullas y ambulancias bañaban la estructura con una luz parpadeante, revelando más detalles de la lúgubre edificación. Investigadores y forenses se movían por la casa, todos recopilando pruebas, mientras María y yo nos encontrábamos apartados, intentando asimilar todo lo que había ocurrido. Un detective veterano, conocido por su habilidad para descifrar misterios del pasado, se acercó a nosotros con un viejo periódico en la mano. Lo había encontrado en el sótano, entre un montón de reliquias antiguas y polvorientas. «Oigan, miren esto», dijo, señalando un artículo que databa de varias décadas atrás. Relataba eventos perturbadores de la casa, rituales satánicos, desapariciones y testimonios de vecinos que aseguraban haber visto sombras y figuras extrañas rodeando la propiedad durante la noche. El artículo concluía con una frase que envió escalofríos por mi espina dorsal: «La sombra del 23 nunca descansa». María, con ojos llenos de terror, susurró: «Así que esto era lo que intentaba decirnos la anciana. No era solo un asesinato, era algo más antiguo y oscuro». Decidimos adentrarnos en el sótano, siguiendo un leve presentimiento. Allí, en la penumbra y en el polvo, encontramos un antiguo altar, un altar con inscripciones y símbolos extraños. Claramente, este había sido el epicentro de los rituales que atormentaban la casa, y quizás el origen de la sombra que tanto terror causaba. Llevamos al equipo de investigación al sótano y comenzaron a analizar el lugar, pero aunque recopilaron muchas pruebas, nunca encontraron una explicación lógica para lo que ocurrió esa noche. Con el tiempo, el caso fue archivado. La casa fue declarada sitio histórico, y aunque hubo intentos de convertirla en un museo o atracción turística, la idea fue desechada debido a los innumerables informes de actividad paranormal. María y yo seguimos adelante, llevando con nosotros el peso de ese caso no resuelto. Pero así es la policía. Siempre hay casos que simplemente no podemos resolver. A veces en las noches más oscuras, cuando el silencio es más profundo, juraría escuchar ese susurro siniestro, como un eco del pasado recordándonos que hay secretos que la humanidad no está preparada para descubrir. Y mientras aquella ciudad duerme, en aquella vieja casa, la sombra del 23 sigue acechando, esperando su próximo juego. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.